Hola, buenos días muchachos, gracias por reproducir este video. Les ofrezco una disculpa porque hoy no me pude conectar con ustedes en la clase síncrona por cuestiones del clima, por la lluvia, se nos fue la luz, el internet y creo que a algunos de ustedes también. Por eso estoy grabando esta sesión. Vamos a tener la sesión de forma asíncrona. ¿Qué quiere decir esto? Que yo grabo el video, grabo la clase y ustedes lo consultan pues en el momento que tengan disponible. En caso de que llegaran a tener alguna duda con respecto al material que vamos a ver el día de hoy, ahí en la publicación que les dejé en Classroom acerca de, pues que les iba a compartir después el material, ahí en esa misma publicación me pueden dejar todas las dudas o comentarios que tengan acerca de lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a comenzar. Estamos en la materia de física 2. Esta es nuestra clase virtual número 11. Seguimos trabajando con la unidad número 3 que se llama electricidad. ¿Ok? El día de hoy vamos a estar trabajando con tres conceptos importantes que son el potencial eléctrico, la resistencia y la corriente. ¿Ok? El potencial eléctrico se define como la energía potencial que tiene la unidad de carga eléctrica positiva en un punto dentro de un campo eléctrico. ¿Ok? La diferencia potencial pues también recibe el nombre de voltaje o tensión y puede producirse por una fuente de voltaje como una pila o un generador. Cuando nosotros hablemos de potencial eléctrico, también nos vamos a poder referir a él como voltaje. Esa es una palabra, esas son las palabras claves de este concepto. Y cuando hablemos de potencial eléctrico o de voltaje, lo que ustedes tienen que recordar primero o lo que se les tiene que venir a la mente es una pila o un generador. Podemos pensar en una pila, en una batería como estas que utilizan los controles remotos. Podemos pensar en una pila como las baterías de un carro o todas aquellas que produzcan la energía necesaria para poder mover un objeto, para que un objeto pueda funcionar correctamente. Incluso podemos pensar en un generador, por ejemplo, en los hospitales, cuando la energía eléctrica se va, los hospitales tienen un generador como de auxilio, un generador que les ayuda pues a que vuelva la energía eléctrica momentáneamente mientras se regenera pues la luz cotidiana, ¿verdad? O sea, la luz que todos consumimos. Entonces, podemos pensar en un generador también de esa forma, como el que tenemos ahí de respaldo en caso de que se nos vaya la luz. Por ejemplo, si yo hubiera tenido un generador hoy en la mañana, lo pude haber utilizado, pero no lo tengo. Entonces, siempre que hablemos de potencial o voltaje, acuérdense de las pilas, las baterías o los generadores de luz. Luego está la intensidad de la corriente eléctrica. La electrodinámica es la parte de la física que se encarga del estudio de las cargas eléctricas en movimiento dentro de un conductor. Bueno, pues este movimiento o estas cargas que se están moviendo son la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica es un movimiento o flujo de electrones a través de un conductor, el cual se produce debido a que existe una diferencia de potencial o voltaje y los electrones circulan de una terminal negativa a una positiva. Si ustedes recuerdan las baterías, las pilas que ustedes ponen en los controles, algo más o menos así. Bueno, estas pilas tienen un polo positivo y un polo negativo. Entonces, lo que hacemos cuando conectamos una batería a un circuito, pues es que la corriente va viajando de lo positivo a lo negativo. Empieza a viajar. Ese movimiento que se genera de electrones, a eso se le conoce como corriente eléctrica. Ahora, la intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por cada sección de un conductor en un segundo. Es decir, que nosotros podemos estar o podemos dejar que fluya esa misma cantidad de carga en un circuito eléctrico y no pasaría nada. Bueno, en teoría no pasaría nada. Sin embargo, si nosotros dejáramos que la corriente eléctrica fluya así como le plazca, ¿verdad? Así de manera libre, puede ser que nuestros circuitos se puedan sobrecargar, sobrecalentar. Entonces, para que no se sobrecalienten los circuitos, existe algo que se conoce como resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente o flujo de electrones. Estos materiales, bueno, la resistencia que corresponde a cada material se llama resistividad. Todos los materiales tienen, sean conductores o semiconductores, tienen una parte de ellos que se resiste un poquito a que, a que el flujo de la corriente siga fluyendo con libertad, pero eso va a depender de cada material. Entonces se define como la resistencia de un alambre
de un material de 1 metro de largo y de 1 metro cuadrado de sección transversal. Esa es la resistividad. La resistencia eléctrica de los conductores metálicos aumenta en forma casi proporcional a su temperatura, que es lo que les decía. Si nosotros dejamos que fluya la corriente, esta corriente eléctrica puede generar que se sobrecalienten los circuitos o que se sobrecalienten algún aparato eléctrico. Entonces los aparatos deben de tener una resistencia. Esta resistencia, imagínense que es como una puertita. La corriente quiere pasar y la resistencia le dice, a ver, no te voy a dejar pasar completamente, voy a abrir la puerta, pero voy a dejar que pase poco a poco. Es como cuando hacen los simulacros de terremotos o de incendios, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha tocado estar en algún simulacro. Siempre hay alguien como que tratando de calmar a todos para que vayan pasando poco a poco, que no se amontonen, que no se empujen, que no corran. Entonces, algo así es la resistencia eléctrica en un circuito. Esta va a frenar un poquito la velocidad con la que va viajando la intensidad de la carga de la corriente y lo va dejando pasar poco a poco a la vez para que no haya este sobrecalentamiento o un aumento de temperatura. Y bueno, la ley de Ohm nos habla acerca de esto. George Simon Ohm, que fue un físico alemán, usó en sus experimentos instrumentos de medición confiables y observó que si aumentaba la diferencia potencial, o sea, el voltaje, o sea, que la pila daba mucha energía, la intensidad de la corriente eléctrica también era mayor. Comprobó que al incrementar la resistencia de un conductor, la intensidad de la corriente eléctrica disminuía. Entonces, imagínense, ustedes tienen una batería muy poderosa, con mucha energía. Si yo se la conecto a un circuito débil, ese exceso de carga puede hacer que se queme o que se eche a perder el circuito. Entonces, para que este circuito no se vaya a sobrecalentar, no se vaya a quemar, le agregamos o le ponemos ahí en su circuito, pues en el circuito, una resistencia que va a hacer que esa energía se detenga y vaya fluyendo como que más despacito, o que vaya pasando solamente lo necesario para que el circuito funcione. Imagínense que conectamos una licuadora. Conectamos la licuadora a nuestro voltaje, que sería el enchufe. Encendemos la licuadora, pero dentro de la licuadora hay unos circuitos con resistencias para que no se vaya a sobrecalentar la licuadora y pueda quemarse. ¿Ok? Entonces, más o menos así es como funciona. Y bueno, ¿qué dice la ley de Ohm? Esta indica que la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Esa es la ley de Ohm. Así que es importante que ustedes la subrayen ahí, que la tengan para el examen del tercer parcial. Bueno, con lo que estamos viendo de la ley de Ohm, vamos a utilizar estas fórmulas. La fórmula principal es esta aquí, la de la corriente. La I representa la corriente eléctrica. La V es el potencial eléctrico y la R es la resistencia eléctrica. Acuérdense que la V, que es el potencial, es el voltaje, ¿ok? Es la pila a la que conectamos nuestro circuito. Entonces, la corriente eléctrica es igual a dividir el voltaje o el potencial eléctrico entre la resistencia. La corriente eléctrica se va a medir en amperes, que se utiliza la unidad de medida, la letra A. Para el potencial son los volts o el voltaje, ¿verdad? Y para la resistencia utilizamos los ohms con este simbolito, que es el omega. ¿Ok? Estas son las unidades de medida. Amperes, volts y ohms. Si quisiéramos nosotros calcular el voltaje, despejamos la letra V de nuestra fórmula principal y nos quedaría resistencia, corriente por resistencia. Si queremos calcular la resistencia, dividimos voltaje entre corriente eléctrica. También pudiéramos utilizar el triangulito mágico que ya hemos usado anteriormente. Arriba tenemos voltaje, aquí tenemos corriente y aquí resistencia. Si tapamos con un dedo el voltaje, multiplico corriente por resistencia. Si tapamos la corriente, dividimos voltaje entre resistencia. Si tapamos la resistencia, dividimos voltaje entre corriente. Si se fijan, son esas tres formulitas que ya tenemos aquí. Y bueno, vamos a hacer algunos ejemplos muy sencillos, muy básicos, usando estas fórmulas que tenemos aquí o usando el triangulito mágico, que es el que nos va a ayudar a despejar bien nuestras fórmulas. Vamos a empezar con este primer ejercicio.
y se calcula la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 220 ohms si fluye por ella 0.05 amperes. Ok, vamos a dibujar aquí nuestro triangulito mágico. Vamos a poner volts, corriente y resistencia. Lo que nos piden es calcular la diferencia de potencial, o sea, el voltaje. Vamos a tapar aquí el voltaje o la V y vamos a multiplicar la corriente por la resistencia. Tenemos aquí en los datos la resistencia que es de 220 ohms y la corriente que es de 0.05 amperes. Queremos encontrar la diferencia de potencial o el voltaje. Como yo ya sé que la fórmula sería voltaje es igual a corriente por resistencia, pues sustituimos y nos quedarían 0.05 amperes por 220 ohms. Les voy a compartir aquí mi calculadora digital para hacer aquí juntos la operación. Vamos a multiplicar 0.05 por 220. Eso me da igual a 11. Pero como estoy trabajando con volts, pues serían 11 volts. O sea, como estoy trabajando con voltaje, perdón, serían 11 volts, así, una letra V mayúscula. Y listo, terminamos con nuestro ejercicio. Ustedes se van a dar cuenta que esta parte de la electricidad o del corriente de circuitos está muy sencillita. ¿Ok? Nada más es cuestión, pues, de aprender a utilizar el triangulito mágico. Problema número 2. Dice, un alambre conductor deja pasar 0.2 amperes al aplicarle una diferencia de potencial de 220 volts. ¿Cuál es el valor de su resistencia? Bueno, nos apoyamos con el triangulito mágico. Ponemos aquí volts, corriente y resistencia. Queremos encontrar la resistencia, dice la pregunta. ¿Cuál es la resistencia? Tapamos la resistencia y queda volts entre corriente. Aquí nos dice que la corriente es de 0.2 amperes y la diferencia potencial o el voltaje es de 220 volts. Queremos encontrar cuál debe ser la resistencia para que el circuito no se nos vaya a quemar, que no se vaya a chamuscar. Bueno, pues ya sabemos que resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Si sustituimos, el voltaje es 220 volts entre la corriente que es 0.2 amperes. Aguas ahí nada más con la sustitución. 220 entre 0.2, eso me da igual a 1100 ohms. Y listo, ya tenemos ahí la resistencia. ¿Se fijan? Está muy sencillito de resolver. Ya nada más es cuestión de, pues, usar bien las fórmulas, de despejar bien lo que queremos calcular. Aquí vamos a resaltar nuestro resultado. Y listo. Problema número 3. Dice, calcular la intensidad de la corriente que pasará por una resistencia de 117 ohms al conectarse a una batería de 1.5 volts. Acá son 117 ohms, creo que dije volts. La resistencia es de 117 ohms y el voltaje de la batería es de 1.5 volts. Nos ayudamos con el triangulito mágico. Volts, corriente y resistencia. Queremos encontrar la resistencia, entonces vamos a dividir voltaje entre resistencia. Queremos encontrar la corriente, perdón. Dividimos voltaje entre resistencia. Datos. Tenemos la resistencia que es de 117 ohms. Tenemos el voltaje que es de 1.5 volts y queremos encontrar la corriente. ¿Ok? Entonces sería corriente es igual a voltaje entre resistencia. Si sustituimos serían voltaje 1.5 volts entre resistencia que es 117 ohms. Aquí nada más tengan mucho cuidado porque yo a veces me he dado cuenta cuando reviso algunas tareas que siempre quieren poner arriba el valor más grande y abajo el valor más pequeño, pero no siempre va a ser así. Fíjense que aquí que los volts, que el voltaje es 1.5, es el valor más pequeño y la resistencia es 117 ohms. Si se fijan, o sea, no siempre el más grande va arriba. Eso va a depender pues de los datos con los que estemos trabajando. Entonces vamos a dividir aquí 1.5 entre 117 y la corriente va a ser de 0.013. Vamos a redondear este 8 que redondea este 2 en un 3. 0.013 amperes.
Esa es una corriente, pues, pequeña, ¿verdad? No es muy, no causaría mucho estrago. Y listo. Creo que las baterías, las AA, creo que son las de 1.5 volts. O sea, no es mucha energía eléctrica. A diferencia de una batería de un automóvil o de agarrarlos directamente de un enchufe, pues ahí sí puede ser peligrosa esa luz para nosotros. Ok, y listo. Esto es con lo que vamos a trabajar con la tarea de la semana. Si se fijan, son conceptos muy básicos, son conceptos muy sencillos, las fórmulas también son fáciles de utilizar, son tres datos que vamos a estar trabajando: voltaje, corriente y resistencia. Voltaje se mide en volts, corriente en amperes y resistencia en ohms, por la ley de Ohm, ¿ok? Y bueno, con estos ejemplos, ustedes ya van a poder resolver la tarea de la semana que se les voy a estar subiendo. Bueno, cuando estén viendo este video, probablemente ya tengan el material ahí en Classroom. El video, esta presentación y el archivo con los ejercicios de la tarea de la semana. Recuerden que si llegan a tener alguna duda con alguno de los ejercicios de la tarea o con alguno de los ejemplos que vimos en este video, me pueden dejar sus dudas, sus comentarios o sus inquietudes ahí en Classroom, en el apartado donde les puse que pues les iba a compartir en otro momento o más tarde este material. Ahí mismo vamos a estar comunicándonos para cualquier duda que puedan tener, ¿ok? Muy bien, pues por mi parte será todo. Ya, bueno, una última indicación para poder tomar la asistencia de la semana. Les voy a pedir por favor que entren al video de YouTube y ahí ustedes en los comentarios me pongan su primer nombre y su primer apellido para poder ubicarlos de que ustedes estuvieron viendo o consultando este material ahí en YouTube, para tomarles la asistencia del día de hoy, ¿ok? Muy bien. Por mi parte sería todo. Les agradezco que hayan reproducido el video hasta el final. Nos vemos en nuestra próxima clase virtual. Esperamos que ya no haya algún inconveniente. ¿Ok? Que pasen bonito fin. Hasta luego.